Alberto Garzón es hoy nuestro invitado de la Alameda. Nació el 9 de octubre de 1985 en La Rioja. Hijo de Alberto, profesor de Geografía e Historia, Isabel, farmacéutica, con tan solo 3 años se trasladó a la localidad sevillana de Marchena, donde su padre obtuvo plaza como docente. Por aquellas fechas, a Alberto le gustaba el ajedrez, llegando a obtener el primero y segundo premio de 2 torneos celebrados en el colegio. Allí estuvieron hasta 1994, hasta que se trasladaron a Rincón de la Victoria, donde Garzón ha crecido y forjado su personalidad. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Manuel Laza Palacio y la secundaria en el instituto donde daba clase su progenitor, el Ben Al-Yavid. Su padre lo califica como buen estudiante sin llegar a ser un empollón. De personalidad inquieta, pasaba muchas tardes leyendo y alternando tebeos de Mortadelo y Filemón con literatura fantástica o mitología griega. Uno de sus amigos de la infancia, Juanjo, nos relata que ya con 13 años debatía y hablaba sobre filosofía con su pandilla de amigos. Fue curioso, ¿no? Porque él nos sacaba 3 años de edad y empezábamos a hablar de filosofía. Él nos comentaba pues sus inquietudes que tenía que en el instituto despertaba en él la filosofía y entonces pues nos preguntaba, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de aquello? Es una persona que siempre nos ha hecho pensar y plantearnos preguntas. Y también pues le gusta mucho el tema de debatir, ¿no? Y también pues ver un poco por dónde salíamos y pues esto no lo habéis pensado bien y eso era un poco pues el principio. Aficionado al fútbol, concretamente al Logroñés, intentó ingresar en el Club Deportivo Rincón, pero el Garzón futbolista no pasó las pruebas. Cuando acabó selectividad, sus pasos parecían dirigirse hacia los estudios de informática, por su gran atracción por las nuevas tecnologías, pero al final cambió, según dice su amigo Juanjo, entre otras cosas por la influencia que ejerció sobre él un rapero. Quería estudiar informática. Esto es bastante curioso, ¿no? Porque ha terminado en economía y en política. Y recuerdo que hablamos de informática y de todo este rollo hasta que un día conoció a un rapero y empezó a unirse con él y claro, pues el rapero es cierto que le despertaría muchas inquietudes y de repente en un periodo muy corto de tiempo cambió y dijo, voy a estudiar economía y fue un poco, ¿pero qué? ¿Pero economía? ¿Sabes? Finalmente se matriculó en Administración y Dirección de Empresas, aunque a la conclusión del primer curso se pasó a Económicas, donde se licenció en el curso 2007-2008. Antes, con 18 años, se afilió a Izquierda Unida en Rincón de la Victoria y pagó la novatada de tener que limpiar la sede. Su época en el campus del Ejido fue trascendental, ya que ahí inició su carrera política. Fundó en 2004 la Asociación de Izquierdas Estudiantes por una Economía Crítica, ganando las elecciones en la facultad, hasta entonces controlada por colectivos conservadores y entrando en el claustro de la Universidad de Málaga. En 2007 fue como número 5 en las elecciones municipales con Izquierda Unida. Se marchó a Madrid para hacer un máster en Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense y al acabarlos, cuando ya pensaba marcharse a buscarse la vida fuera, obtuvo un contrato de investigación en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Estando allí le pilla el estallido del movimiento 15M, donde ejerció de activista y donde comenzó a convertirse en habitual de los programas de actividad política de televisión, como 59 segundos. El 2 de octubre de 2011 fue elegido para encabezar la lista de Izquierda Unida por Málaga para las elecciones generales, resultando elegido por la ciudadanía y convirtiéndose en el diputado más joven de la legislatura. En 2015 fue elegido candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales y un año más tarde fue elegido en unas primarias de Izquierda Unida como coordinador federal del partido. En mayo de 2016 anunció en la Puerta del Sol un acuerdo con Pablo Iglesias para que Izquierda Unida y Podemos concurrieran juntos a las elecciones generales bajo la denominación Unidos Podemos. Casado desde hace menos de un año con la médico rondeña Ana Ruiz, será padre por primera vez dentro de poco. Hoy paseamos por la Alameda con un republicano y ateo, al que le encanta reunirse con sus amigos de toda la vida para jugar a los videojuegos y al futbolín, y a pasear mirando en el mar Mediterráneo, compartiendo una cerveza con su padre. Hablamos con Alberto Garzón. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Encantado de este paseo por la Alameda, la que intentamos un poquito conocer al principio un poquito mejor a los personajes, ¿no?
Y la primera pregunta que me viene a la cabeza es qué rápido va todo, ¿no? Hemos hablado de lo rápido que va la vida política en estos momentos, pero también su vida con 32 años ahora, ¿no? Sí, Si no me correcto, equivoco. correcto. Ha ido muy rapidísimo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. De hecho, si me lo hubieran preguntado hace 8 años y si me veía en estas circunstancias, claramente hubiera dicho que no. Entonces, cuando surge el 15M, lo que era, pues como se ha dicho muy bien en el vídeo, un investigador de la Universidad Pablo de Olavide, pues dando ciertas clases, investigando, tratando de hacer la tesis doctoral. Pero surge eso, intento contribuir y de repente, bueno, pues como todo este país, yo creo que es un reflejo de lo que ha sucedido en este país y que todavía no hemos abandonado este ciclo tan rápido, tan acelerado, en el que lo que pasa hace una semana parece que caduca muy rápido. Sí, aunque luego volveremos sobre este asunto, vamos a empezar por el principio, por esa infancia. Hay medios de La Rioja que le llaman riojano, nosotros le llamamos malagueño, no sé si en Sevilla le llamarán sevillano. No. Al final, su arraigo, ¿dónde? Bueno, la familia de mi madre, que ya falleció, son todos de La Rioja. De hecho, yo nací en Logroño, como también lo hizo mi hermano, que es más pequeño, y mi padre, pues toda su familia es de Málaga, y de hecho desde muy jovencito nos hemos criado aquí. Yo llegué a Rincón de la Victoria en lo que era cuarto de primaria, y además, antes de todo eso, veraneábamos todos los veranos en Rincón de la Victoria. Por lo tanto, es normal, hasta cierto punto, de que bueno, haya una cierta apropiación, por decirlo así, tanto de La Rioja como de Málaga. De Sevilla no, porque aunque viví 8 años en Marchena, un pueblo de la provincia de Sevilla, y después estuve trabajando allí, ciertamente la conexión es mucho menor. En Madrid, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo sabe que soy andaluz, y todo el mundo, porque al final es donde me he criado y donde he pasado la mayor parte de mi vida. Sí, ya nos contará esa camisa con su hermano, ¿no? Sí, era una fiesta. Una fiesta. ¿Qué recuerdos tiene esa camisa que podemos estar viendo ahora? ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia en Rincón y de esos primeros años allí? Pues la verdad que son recuerdos muy bonitos, y de hecho ahora que nosotros estamos en Madrid, la mayor parte del tiempo lo que he echado de menos, fundamentalmente, y de reconocerlo, es la playa. Lo que nos hemos criado, yo creo que esto es algo general, pero por lo menos a mí me pasa seguro, los que nos hemos criado en la playa o con la posibilidad de ver incluso el mar, pues se echa mucho de menos. Y en la infancia pues es que era lo normal. Mis padres bajaban al paseo marítimo, nosotros vivíamos en la plaza del ayuntamiento, que es primera línea de playa prácticamente. Mis padres bajaban, se daban una vuelta, entraban en algún bar y nos dejaban jugar en la arena, con un balón de fútbol, con lo que fuera, y realmente haces tu infancia ahí. Es un espacio, yo creo que muy amable, y es un espacio en el que después pues entra cierta nostalgia a pesar de mi edad, y lo cierto es que cuando te encuentras lejos de eso, pues lo echas de menos. Sí, pero a mí me recuerda porque Manolo Alcántara, sí, que también está en él, claro, siempre hace referencia al Rincón, a la playa, ¿no? Las gaviotas, ¿no? Que es muy recurrente, ¿no? Ese recuerdo, ¿no? Sí, además yo tengo la sensación ahora, ya mucho más tarde desarrollada, con cierta conciencia, de que Rincón es un sitio excepcional. Es un sitio excepcional porque ha tenido un desarrollo que afortunadamente ha permitido que sea distinto a lo que es el oeste de Málaga. Los grandes hoteles, las grandes visitas multitudinarias, prácticamente imposible de estar en el verano, o irreconocible en el verano. No, Rincón, lógicamente en verano tiene mucha más gente, pero sigue siendo un pueblo, sigue teniendo eso. Además yo tuve la fortuna, creo que se podría llamar así, de haberme criado en el centro, es decir, en la parte del barrio de los Pescadores, que es la parte, digamos, que es la original, o al menos de Rincón, ¿no? Luego ya está Benagalbón y demás, que forman parte del mismo municipio, pero es la parte más popular. Tanto que una anécdota que yo creo que es representativa de lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, en particular en Rincón, que de mi clase del colegio Laza Palacio, que es el colegio que está ahí en el centro de Rincón, el único varón que llegó a la universidad fui yo, y fue por la influencia de mis padres. Pero es normal, porque mis amigos, todos los amigos que yo tenía entonces en la infancia, cuando terminaban el bachillerato, aquellos que lo terminaban, y si no, pues lo que habían terminado la ESO, tenían trabajos a 3.000 euros, 2.500 euros en la industria de la construcción. Claro. Entonces, cuando mi padre le intentaba, porque joder, eran amigos con los que no hemos criado toda la vida, decirle, no, tienes que seguir estudiando, y te preguntaban, ¿por qué? Dice, para poder tener un trabajo y cobrar dignamente en el futuro. Dice, ¿para qué futuro si ya lo tengo ahora? Claro. Eso es un drama que ha ocurrido en nuestra provincia absolutamente. Todos estos amigos míos, la mayoría de ellos, salvo alguna excepción, están en paro ahora mismo. Amigos suyos que nos dicen que sigue haciendo lo mismo, ¿no? Que cuando sí, eran más jóvenes, ¿no? Lo típico de incluso jugar futbolín, la caña, la playa, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que al final cada uno desarrolla su identidad, yo creo que como le parece oportuno, pero
al final lo que te tira es algo inevitable, y a mí lo que me gusta es estar con mis amigos, pues yo qué sé, por ejemplo, jugando un juego de mesa, por ejemplo. Bueno, y también videojuego, no sé si sigue manteniéndolo, si la actividad política le permite seguir... Desgraciadamente esto es algo que tengo mucho menos tiempo, lógicamente, pero sí que todavía lo sigo haciendo, es decir, concentrar a la gente y decirle, venga, esta tarde... O, bueno, o sea, a Pablo Iglesias hay que hablarle de la serie, a usted de los juegos, ¿no? Del videojuego. Sí, ¿no? Fundamentalmente se podría decir, porque ocurre que puedes llamar a tus amigos y decir, este domingo por la tarde, que es normalmente donde alguna oportunidad de libertad existe, quedamos en casa y echamos un FIFA, que es en el fondo un partido de fútbol, pero social, ¿no? Digamos que son cosas no sé si dentro de 3 meses, cuando estrene Paternidad, va a tener tiempo para seguir jugando. Me imagino que será todavía más difícil. Más difícil. ¿Y su padre, o sus padres, ¿no? ¿Qué influencia tuvieron en ese proceso? Porque hemos visto a algún amigo suyo hablando de, iba para informático, luego hizo un cambio ahí repentino, ¿no?, hacia la económica. ¿La vocación política viene de familia, viene de alguna influencia de sus padres? Yo siempre he dicho que lo que me han aportado mis padres fundamentalmente son valores y principios. Nunca ha habido una explicación política explícita. Siempre ha habido valores y principios de justicia, de solidaridad, sobre todo en el ámbito cotidiano, y nunca ha habido, porque ellos no han sido militantes. De hecho, mi padre sí que ha sido votante simplemente de partidos de izquierda, votaba a Izquierda Unida, alguna vez habrá votado al Partido Socialista. Mi madre nunca votaba a Izquierda Unida, alguna vez votaba al Partido Socialista, pero venía de una familia que era más conservadora, pero nunca había esa tradición. De hecho, en mi familia en general no hay militantes. Cuando vamos a primos o tíos, no hay militantes de partidos. Esto es algo que se desarrolló, yo creo que fundamentalmente empujado por esos valores y principios que luego yo vi cómo no tenían traslación en las cosas que ocurrían a nuestro alrededor. Siempre cuento, y además ha aparecido en el vídeo, la música. La música fue una forma de... Ese rapero me queda con la curiosidad de saber cuál era o quién era. Bueno, era un amigo que sigue siendo rapero, pero no es muy conocido a nivel estatal, pero es de Rincón de la Victoria. Y lo que siempre hemos visto es que la música es una forma de entrar también en otros mundos, en el mundo en este caso de la política, porque en una canción de 3-4 minutos puede intentar hacerte determinadas preguntas que te hagan reflexionar. Y yo recuerdo, por ejemplo, cómo a través de la música, en este caso de la música más rock, como era Escape o Reincidentes, adquirí conciencia de que algo estaba pasando, y es la primera vez en la que yo entro más o menos en política, con el tema de Palestina. Además, mi politización viene fundamentalmente en los años 2002, 2003, la guerra de Irak. Entonces me empiezo a preguntar cómo es posible que esté pasando lo que ocurre con el pueblo palestino, en el conflicto con Israel, y me planteo si los valores con los que me han educado son compatibles con ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, claro, yo no me acuerdo ya muy bien, pero a partir de ahí pues decido que algo tengo que hacer, y es cuando en un determinado día me voy a afiliar sin el permiso de mis padres, además, es decir, sin el conocimiento ni siquiera de ellos. Y se puso a limpiar la sede de Izquierda Unida. Sí, ¿no? Porque Izquierda Unida, no solo ahora, sino también antes, era ya una fuerza muy humilde, y en Rincón de la Victoria además había desaparecido Izquierda Unida, y un grupo de chavales había intentado recuperar el proyecto, y habían alquilado una sede, pero no había dinero para más, nada más que para el alquiler, así que tuvimos que tirar, pues, por ejemplo, de ir a un vertedero, coger una bañera, cargarla de agua y limpiarla, por supuesto, hacer que eso fuera el depósito y bueno, buscarse un poco para que hubiera un lugar físico donde encontrarnos. Dicen que le conocen bien y que han sido compañeros suyos, profesor incluso y tal, que tiene muy claro, ¿no?, su camino, ¿no?, dónde quiere llegar, ¿no? ¿Se van cumpliendo sus objetivos? ¿Tiene claro dónde quiere llegar en un futuro próximo? Porque aquí en España no se puede hablar ya de futuro a largo plazo, no. Sino... Bueno, yo pienso que sí. Yo tengo claro, en todo caso, esto que decía antes, los valores y los principios. Luego todo es verdaderamente impredecible. Es ciertamente imposible de saber dónde vamos a encontrarnos, además está todo muy abierto, es todo muy volátil, por eso no me hubiera imaginado nunca pues, que finalmente ese militante que limpiaba la sede pudiera ser, pues 15 años más tarde, el coordinador general de esa misma organización política. ¿Y qué queda de ese joven diputado? Bueno, joven, sigue siendo joven, pero bueno, más joven todavía diputado que iba en metro al Congreso. ¿Qué queda de aquel? Yo creo que absolutamente todo. Yo trato siempre de tener... ¿Sigue yendo al metro al Congreso? Ya no. No puedo ir al metro en Congreso, es decir, yo voy andando siempre que puedo, pero no puedo ir al metro en Congreso porque estoy amenazado por la extrema derecha, llevo guardaespaldas y la policía me recomendó que no entrara al metro porque no es un lugar seguro para las que somos caras conocidas, porque no se nos puede proteger. Desgraciadamente esto es uno de los costes que
que tiene pues, la exposición pública en ámbitos pues, tan sensibles como la política. Pero siempre me he hecho una pregunta a la hora de tomar decisiones de carácter personal, que están vinculadas a la política, y es, ¿yo hubiera hecho esto si no hubiera entrado en política? Esa es la pregunta que siempre me hago, por ejemplo, pues a la adquisición de una vivienda, para poder irme de vacaciones, para cualquier cosa. El comentario ya eso es como ponérmelo ya en bandeja, ¿no? Es decir, en el caso de la vivienda no se ha comprado usted un chalet con piscina, no. ¿Y le parece que si hubiera estado en Podemos y hubiera podido votar, ¿qué habría votado? No lo sé, la verdad es que yo respeto las decisiones individuales del resto de personas, no lo he valorado ni siquiera con la de Albert Rivera, la de Pedro Sánchez, la de Rajoy. Hablamos de la de... Y la de Pablo Iglesias tampoco, incluso aunque fuera alguien de Izquierda Unida, tampoco lo haría. Yo creo que cada uno tiene sus principios y lleva su vida como le parezca oportuno. El resto ya valorará, ¿no? Si le parece coherente o no. A mí, personalmente, yo me lo reservo. Desde luego, yo lo que sí trato es de que mi vida esté regida por unos ciertos principios, porque creo que la política no es algo simplemente racional o abstracto, también es ética, también es vida cotidiana, también es algo que tiene que ver con que si te desconectas mucho del modo en el que vivías, puedes acabar pensando de una forma diferente, y eso es muy peligroso. De hecho, cuando yo iba a Madrid, yo vivía en Málaga, entre Málaga y Madrid, a caballo, fundamentalmente, lo que hice fue alquilar una habitación donde no había ni cama, es decir, tenías que bajarlo de un armario, y esto no es que yo asumiera los postulados más cristianos de la pobreza, sino sencillamente porque creo que te puedes acostumbrar a un nivel de vida que no es solo material, sino que es el hecho de que todo el mundo te llame señor diputado, que la policía se te cuadre, que parezcas una autoridad. Cuando esto ocurre, se te puede ir la cabeza. Y yo trato de que esto no ocurra, y la mejor manera es tener siempre estar rodeado de gente que es la que te rodeaba antes, y hacerte siempre la pregunta todos los días de si lo que estás haciendo lo hubieras hecho si hubieras seguido, por ejemplo, siendo profesor de universidad. Usted es de una generación en la que, incluso lo hemos podido hablar antes, la política sin una visibilidad pública, redes sociales, televisión, no se puede entender, ¿no? No se entiende la política sin esa visibilidad, ¿no? Y su gran salto fue con el programa 59 segundos, ¿no? En el que, digamos, se convirtió en un personaje bastante relevante, ¿no? Sí. El 15M, sobre todo, ¿no? Y a raíz del 15M, 59 segundos, y de ahí ya el salto a la política, ¿no? De hecho, fundamentalmente son los medios de comunicación, en aquel caso Televisión Española, que creo que además que era el único, o casi el único, programa de política que había entonces. Ahora nos hemos acostumbrado a que se habla de política en la tele en casi todos los lugares y en casi todos los horarios. Entonces no lo era tanto así, lo recordamos quizás vagamente, pero Televisión Española y 59 segundos además tenían un horario intempestivo, creo que empezaba a las 12 de la noche prácticamente. Empezó primero en prime time y fue, y después lo fueron porque no generaba audiencia, me imagino. Y aquel día pues fui por prácticamente un accidente, porque bueno, luego he tenido contacto con los de Televisión Española que tomaron esa decisión. Se les cayó una persona que era un programa de jóvenes, iban dos empresarios, uno digamos de las nuevas tecnologías, otro más clásico, industrial, luego iba el representante del PP y PSOE, todavía a los tiempos del bipartidismo, una representante de los movimientos sociales y luego una persona que se cayó de la convocatoria. Entonces me llamaron a mí porque la persona que elegía leía mi blog, que es donde yo escribía como profe de universidad cosas de economía, y me dijo, bueno, como tú eres de un movimiento social, vente. Yo fui, hice una intervención normal, pero que llamó la atención y se difundió muy rápidamente por redes sociales que estaban entonces irrumpiendo. A partir de ese momento, esa es la gran paradoja que hay que reflexionar sobre ella, la mayor parte de gente de Izquierda Unida me conoció, pero me conoció a través de los medios de comunicación, no del activismo cotidiano. A mí me conocía la gente de Rincón, de Izquierda Unida, de Rincón, pero no, por ejemplo, pues yo qué sé, de Álora, pues no me conocían de esa militancia. Pero gracias a esa forma, a ese nuevo formato que ya está muy consolidado de las redes sociales, se abrieron unas oportunidades de conocer otras cosas que me permitieron a mí, bueno, pues expandir mi mensaje, que gustó a determinados sectores, y he de reconocerlo. Yo acepté la candidatura de Izquierda Unida en Málaga pensando que no salía. Existía la posibilidad de salir, pero el escaño se había perdido después de que hubiera estado en Centella, José Luis Centella, ya después no se consiguió. Era posible, pero era muy difícil, porque se daba por hecho que iba a ganar el PP, mayoría absoluta, era difícil, aunque Málaga había sido una provincia que
Izquierda Unida había tenido presencia, como también el Partido Comunista, pero bueno, salí con un 9% de los votos, entré en el reparto y a partir de ahí cambió mi vida, pero creo que de forma paralela a la que cambió a este país. Ha comentado el asunto de las redes sociales, usted tiene más de 1 millón de seguidores, ¿no? En Twitter. Correcto. ¿Qué opinión le...? O sea, primero, una curiosidad, saber, cuando uno escribe sabiendo, hombre, no va a llegar al 1 millón, porque bueno, eso ya sabemos que no es así, pero que tiene una masa detrás tan grande, ¿qué piensa uno a la hora de escribir? ¿O llega un momento en el que se acostumbra y da igual que sea 1 millón, que sean 1000? Yo creo que requiere una reflexión muy profunda y además yo lo he tratado de hacer. Hay que pensar que es el mismo dispositivo en el que escribes tu mensaje que en el que contactas con tu padre o con tu mujer. Y eso psicológicamente es importante porque muchas veces te insultan y muchas veces... Y eso hay que saber diferenciarlo y hay que tener ahí mucha cautela. Cuando es 1 millón de personas es mucha responsabilidad. Es 1 millón en mi caso concreto en Twitter y medio millón en Facebook, que además están enlazados. Por lo tanto, es mucha gente, por decirlo de alguna forma muy sencilla. Y si lo haces bien, pones el mensaje, digamos, que la gente espera o que está esperando tu opinión, influyes mucho porque hay gente que lo estará leyendo que dice, es verdad, este enfoque es el adecuado, y después cuando vaya con sus amigos y lo converse, a lo mejor repite o algo aproximado lo que yo estaba diciendo. Pero es verdad que existen muchos riesgos. Si lo haces mal, si metes la pata, si te equivocas, y todos somos humanos y eso puede suceder, esto va a ser recordado para siempre. Porque lo que se hace bien, al cabo de una semana o incluso de unas cuantas horas, se ha olvidado, era lo que se esperaba. Pero si lo haces mal, ciertamente puede ser la caricatura que te acompañe el resto de tu vida. ¿Y tiene el temor de algún tuit pasado, de hace 3 años, 4, 5, o es consciente de que mantiene una trayectoria coherente? No sé, Bueno, para que no le pase igual que al ministro, ¿no? No, bueno, eso seguro que no me va a pasar Huerta, ¿no? porque no tengo tanto dinero para empezar y desde luego no están entre mis pretensiones en engañar a Hacienda. Pero desde luego Twitter es un formato que condiciona mucho el mensaje y entonces ahora ya hay más espacio, pero cuando había 140 caracteres, incluso con tu mejor voluntad, como no midieras bien todos los tipos de interpretaciones, te la podías jugar porque se podía dar una interpretación muy fastidiosa. Tengo en mi memoria muchos recuerdos curiosos. Un día en Rincón me robaron la bici y entonces yo, pues bueno, no me causó un gran estrago, era una bici normal, pero lo puse en modo de coña, de ironía, y dije, los recortes, era la época del 2012, han llegado hasta mi casa, me han robado la bici. La sorpresa fue que esto lo haces en el móvil, que a lo mejor estás tan tranquilo en tu casa y dices, va a poner esto. Al día siguiente estaba en todos los periódicos hacían eco de esa noticia. Alberto Garzón denuncia que le han robado la bici. Digo, yo no lo pretendía, de verdad, no pretendía hacer de esta ironía eso. Entonces, el poder de las redes sociales en ese caso es muy, muy profundo. Y yo, al menos desde el principio, he tratado de que no hubiera, digamos, calentones, incluso que nos pudieran llevar a otro lado. ¿No? Mira, pues sí, qué velocidad. Hay veces que te calientas. Yo ya respondo muy poco porque creo que hay que medir, sobre todo esa parte que decía. Es imposible de todas formas, ¿no? Con ese volumen de seguidores imposible, ¿no? Es imposible, conversación, ¿no? pero sí que hay gente que, bueno, que lo hace con buena voluntad. Twitter te escriben y te dice, vas a estar en este sitio, una charla pública, un acto público, o tengo una pregunta. Por ejemplo, me gusta mucho responder, quizás por mi deformación profesional, ¿qué libro me recomiendas? Me interesa hablar de esto de fiscalidad. ¿Me puedes pasar algún artículo? Yo eso siempre trato de responderlo, pero está Twitter lleno de lo que se llaman trolls, que es gente que va a matar y va a intentar hacerte daño. Y al final es desagradable abrir tu móvil y encontrar eso, el mensaje de tu hermano que te dice que cuando quedáis, el mensaje de tu mujer que te dice que te quiere y un tío que te amenaza de muerte. Ciertamente eso es muy incómodo y ya lo tengo más o menos controlado. Es algo que yo creo que habrá que gestionarlo de otra manera. ¿Y pesa mucho esa sensación de saber que en sus manos, en sus hombros está la continuidad o no, o el futuro de una formación como Izquierda Unida que procede del Partido Comunista, con históricamente un peso evidente, ¿no?, en la política española, ¿no? Sí, y es verdad que ha habido muchos días, no ahora, pero sí ha habido muchos días, sobre todo en el año 2015, en los que yo no dormía bien. No dormía bien y las preocupaciones eran enormes. Hay que pensar que es un orgullo, desde luego, poder representar una tradición política como la del Partido Comunista de España, la de Izquierda Unida, pero es al mismo tiempo una responsabilidad. En el año 2015 a mí me ofrecen irme a Podemos. Podemos entonces ofrecía a la gente de Izquierda Unida candidaturas que iban a salir seguro, es decir, prácticamente 4 años asegurados en alguna institución, y además era una especie de echar la caña a la gente de Izquierda Unida.
con todas sus pretensiones. Y muchos aceptaron. Y yo eso lo vi como una cosa muy fea por parte de los que aceptaron. Pero desde luego yo tenía muy claro una cosa. Si Izquierda Unida desaparecía, era malo para este país. Porque son 20.000 personas en conjunto, 60.000 si tenemos en cuenta los simpatizantes, que son fundamentales desde mi óptica para transformar este país. Solos, desde luego, soy consciente de que no podemos. Pero sin nosotros tampoco se puede. Entonces yo tenía muy claro que no podía abandonar esa responsabilidad y asumí ser coordinador en ese momento tan crítico. No era sencillo. Tenías las encuestas un 1%, Podemos estaba en su mejor momento, había 4 grandes partidos ya disputándose el espacio y nos presentamos en solitario, sin que nos invitaran a los grandes debates, sin ningún tipo de recursos, económicamente muy afectados, con la gente yéndose a Podemos. Era un momento muy difícil y sobrevivimos. Conseguimos lo que yo considero que es un heroico resultado, 1 millón de votos en total. Desgraciadamente traducidos a 2 escaños por la ley electoral, pero 1 millón de votos, 1 millón de personas que incluso en un contexto de una competición feroz entre 4 grandes partidos decidieron apostar por el humilde, pero el que tenemos las cosas claras y tenemos un proyecto definido. Eso permitió a Izquierda Unida sobrevivir, eso creo que en algo nosotros contribuimos y yo particularmente contribuí, y a partir de ahí nunca ha estado en cuestión la existencia de Izquierda Unida. Eso sí, ahora trabajamos desde un espacio de humildad que, claro, es el resultado de esas elecciones. A mí me hubieran gustado que en vez de 1 millón de votos me hubieran votado 10 millones de personas, lógicamente, pero eso fue el resultado, se tradujo en lo que se tradujo. ¿Cuáles son sus referentes políticos, si los tiene? Me imagino que sí. ¿Podría decirnos referentes políticos? Bueno, yo trato de no ser demasiado idólatra, en el sentido de que creo que hay que aprender de lo bueno de mucha gente, pero no hay nadie perfecto. Pero sí que es verdad que como inspiración, quizás por la parte más ética que política, es Julio Anguita. Es una persona que siempre ha demostrado, no es el único, sino que también pues, Gerardo Iglesias, por ejemplo, que cuando dejó de ser... dejó de ser coordinador, se fue a la mina, que era de donde él trabajaba. Para mí eso es muy importante, ¿no? El entender que estamos aquí de una manera vocacional, instrumental, que tiene también sus costes, pero que es para conseguir un objetivo, que es transformar la sociedad. Si no somos útiles para eso, lo mejor es volverse y vivir tu vida tranquilamente y uno se las apaña como pueda. Pues el que es profesor como yo, o vive en la universidad, pues en eso o en lo que vaya saliendo, no pasa nada. Pero creo que es muy importante entender esa visión ética de la política y eso sí que lo aprendí con Julio Anguita. Es más, yo me afilié primero a Izquierda Unida, fui durante varios años militante de Izquierda Unida y tras leer un libro de Julio Anguita en el que era una suerte de memorias, me afilié al Partido Comunista. Es decir, hice un proceso que normalmente es inverso en España. Normalmente la gente era del partido y se pasa a Izquierda Unida, a mí pasó al revés. Y a ese joven que esté pensando con ideas parecidas a las suyas, que esté pensando dar el salto a la política, ¿qué libro le recomendaría? ¿Libro o libros, ¿no? ¿Le recomendaría? Pues la verdad que depende del suyo, del ámbito. No, bueno, sería demasiado por mi parte, demasiada inmodestia recomendar mi libro, pero sobre todo yo creo que habría que preguntarse en qué ámbito. Normalmente yo soy muy práctico o incluso podría decir muy clásico. Si es alguien que tiene 16, 15, 17 años y que quiere ahora entrar en política, le recomiendo coger algún manual de la UNED, de hablar del sistema político y primero hacerse una visión panorámica de lo que hay, para no caer en el dogmatismo y el sectarismo. Eso es muy perverso. Si yo le recomendara mi libro, pues hablaría de lo que es mi posición, y yo creo que eso sería bueno, pero aquellos que le recomendaran el de Aznar, el de Rivera, el de Pedro Sánchez, sería, a mi juicio, el mismo error, porque sería caer en una línea muy dogmática. Lo mejor es siempre tener una panorámica, un horizonte de las posibilidades y después ir concretando lo que a cada uno le parece. Afortunadamente, veo en la juventud de lo que estamos hablando ahora, 15, 16, 17, 18 años y adelante, mucho interés por la política. Y ojo, a veces no nos damos cuenta. Hoy aquí que estamos hablando esta noche de cómo cambian las cosas de rápido, el año que viene van a votar las personas que nacieron en el año 2000. Esas personas, el 15M les parece un evento antiguo. El 15M del que nosotros hemos hablado, ellos podían tener 11 años. Es decir, estamos hablando de cómo avanzan las cosas. Esta gente adquirió conciencia política con la existencia consolidada ya de Podemos, de Ciudadanos, de mi propia figura, y están haciéndose preguntas en las que nosotros lo que tratamos es de responder con toda humildad. Hace muy pocos, hace 2 años fue que la más grande que tuvimos, un acto en la Complutense en la que yo hablaba el título era ¿Por qué soy marxista?, que era una cuestión más académica. Hubo 1000 personas y la gente más mayor de allí, de aquel lugar, profesores, decían que eso no lo veían desde la transición. Y hay que interpretarlo como ese fenómeno de politización, de preguntas como ¿qué va a ser de mi futuro?,
¿Cómo puedo cambiar esto? Que no tienen respuesta sencilla y que la gente pues, busca referentes. Bien, pues muchísimas gracias. Creo que le hemos conocido un poquito mejor. Yo creo que ustedes también. Y ahora vamos a entrar, tras una pausa de unos minutos, a buscar respuestas un poquito más actuales y referidas a la actualidad que estamos viviendo en la política española. Volvemos en unos minutos. Reanudamos nuestro paseo por la Alameda. Estamos conversando con el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, acompañado también con los periodistas Ana Pérez-Brián, Antonio Montilla, Mercedes Lara y Javier Recio. Y vamos a empezar ya propiamente la entrevista a nuestro invitado, pero antes, como siempre, Rocío Luque nos va a dar algunas pistas sobre lo que vamos a hablar. Bueno, lo ponemos la mirada en esa confluencia, en ese proceso de confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Y es que las bases de Izquierda Unida avalan ese acuerdo, esa alianza entre ambos partidos. De hecho, el 77% de militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, tras una consulta del partido, han ratificado ese acuerdo, esa alianza entre ambos partidos. En Andalucía el respaldo supera el 80%, donde ha sido mayor la participación junto a Madrid. Y es que, a pesar de ese respaldo, se han abstenido el 58% de los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida. A ello hay que sumar la pérdida de militantes en los últimos años, casi 20.000. Lo que está claro es que ahora continuará ese proceso de negociación para el acuerdo marco entre Podemos e Izquierda Unida de cara a las autonómicas, a las municipales y a las europeas. Previsiblemente la marca de cara a las europeas será Unidos Podemos, Cambiar Europa, en la que también entraría ECO, y de cara a las autonómicas, si no se cambia en el proceso de negociación, la marca sería Unidos Podemos, Izquierda Unida, ECO. Ya que tenemos aquí a Alberto Garzón, le quería preguntar en qué proceso cree que se encuentra Izquierda Unida a nivel nacional en este momento, y dentro de la confluencia con Podemos, ¿cree que tiene más peso Podemos que Izquierda Unida? También le quería preguntar, de cara al pasado, a ese acuerdo alcanzado entre Izquierda Unida y Podemos, ¿cree que si no se hubiera llegado a ese acuerdo, Izquierda Unida hubiera desaparecido? Gracias, Rocío. Pues ahí tiene la primera pregunta para empezar. Bueno, es difícil trabajar con escenarios hipotéticos. No sé lo que hubiera pasado en caso de que el transcurso de la historia hubiera sido distinto. Lo que sí sé es que el acuerdo que hemos llegado de Izquierda Unida y Podemos es un buen acuerdo que permite mantener la autonomía y los espacios, incluso simbólicos, de cada organización para trabajar conjuntamente. Y ahí la correlación de fuerzas pues dependerá del territorio. Hay municipios donde solo está Izquierda Unida, yo que sé, por ejemplo, Conil de la Frontera, en Cádiz, en el que no existe Podemos, donde gobierna además Izquierda Unida, pues allí la candidatura será Unidas, Izquierda Unida. Y, lógicamente, pues todo el protagonismo será nuestro. En otros lugares donde exista una correlación similar, donde esté Podemos e Izquierda Unida, pues será Unidas, Izquierda Unida, Podemos, y harán unas listas después de primarias en las que haya pues un equilibrio adecuado. En aquellos lugares donde haya otros actores, y por ejemplo la ciudad de Málaga podría ser un escenario que hay que trabajar, donde hay más actores, pues trabajar para que incluso el nombre pues pueda llevar otro nombre, otra denominación, como ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Eso está todo muy abierto, muy flexible, porque sería un error totalizar y pensar que todo debe comportarse de la misma manera. Y en las autonómicas, pues lo que estamos viendo en Andalucía es un proceso, yo creo que muy representativo. Antonio Maillo, Teresa Rodríguez, yendo juntos a todos los espacios, pateándose toda Andalucía. No piensa lo mismo, No. Tienen un problema entre Podemos de federal y Podemos de Andalucía, que bueno, nosotros tratamos lógicamente de no meternos, no inmiscuirnos, pero sí que les pedimos que lo resuelvan cuanto antes, porque lo central es que es un buen acuerdo el de Andalucía, es un acuerdo coherente con el resto de acuerdos que hemos llegado, y lo que se trata es de hacer política, no de estar, digamos, disputando y discrepando entre nosotros y nosotras. Yo creo que es un buen acuerdo que corrige muchas de las cosas que se pudieron hacer mal a lo mejor en el año 2016, porque efectivamente veníamos de unas elecciones, digamos, que se habían convocado muy rápido y tuvimos que hacer la confluencia muy rápido y se cometieron errores que yo creo que se han resuelto ya. De acuerdo. Bien, pues cuando queráis empezamos. Y a mí me gustaría decirle al señor Garzón qué sintió, Sí. que me corrija si estoy en un error. Creo que su resultado, cuando usted fue cabeza de lista, fue el peor de la historia de Izquierda Unida, ¿no? Con 2 diputados. No fue el peor, pero bueno. Digo, en cuanto a número de diputados. Gaspar Llamazares, 1.
Uno. En el 2008. ¿Qué pensó usted cuando usted tuvo ese resultado tan malo? Bueno, pues por una parte frustración, porque era 1 millón de votos, que con haberse distribuido de otra manera, pues hubiera tenido muchísimos más diputados. Hay que pensar, por ejemplo, que los partidos catalanes, entre ellos en Comú Podem, que era una confluencia nuestra, y también Esquerra, sacaron menos votos y sacaron 10 diputados más. Por lo tanto, es un efecto de la ley electoral. Por eso, frustración, porque hubiéramos preferido tener muchos más, lógicamente. Pero por otra parte, como os comentaba hace unos minutos, alivio, porque todo el mundo teorizaba que íbamos a desaparecer. Íbamos a desaparecer, no nos sacaban en los debates a 4, recordemos uno de la televisión pública, a pesar de que teníamos representación en el Parlamento y Podemos y Ciudadanos no, a ellos los metieron, a nosotros no. Eso es trabajar con desventaja, desde luego. Pero conseguimos sobrevivir y eso fue también un alivio porque, insisto, cuando yo accedí después de verano del 2015, bueno, cuando ya estábamos más entrando en la recta final, las encuestas daban un 1% y al final nos quedamos, creo recordar, en un 3,8, sin contar Galicia y Cataluña, porque ahí sumaban para otro espacio. Creo que en cierta medida pues fue esa situación un poco ambivalente entre frustración y alivio. Hablaba del proceso cara a las municipales de confluencia. Creo que deberían tener un poco de cuidado a la hora de elegir los nombres, porque si van a cambiar mucho los nombres, hay que tener en cuenta que hay una institución que es la Diputación, que se elige en función del número de votos que a una misma sigla. Digo porque, como está diciendo que tienen distintos... Supongo que reflexionarán sobre ese asunto al respecto, ¿no? Porque está todo pensado. El denominador es unidas y de tal manera que la Junta Electoral lo convierte en que todo es lo mismo y por lo tanto suma a la Diputación. Málaga Capital podría cambiar de nombre, pero siempre dentro de unidas. Pero yo le quería preguntar por una duda. Vamos a ver. Si Podemos e Izquierda Unidas a nivel federal han llegado a un acuerdo que ha tenido una plasmación también a nivel andaluz y prácticamente sintoniza, si escucha los discursos de Pablo Iglesias y el discurso suyo, son discursos similares, ¿por qué no están ustedes todos en una misma formación política? Bueno, probablemente porque pertenecemos a culturas políticas distintas, por decirlo de una forma simple. Las culturas políticas sí es verdad que son distintas, las trayectorias son distintas. Usted es heredero del Partido Comunista de España, que tiene casi un siglo de historia, y Podemos un partido reciente, pero ideológicamente están en el mismo espectro. ¿Por qué no tener todos en el mismo partido? Bueno, yo trabajo ¿Es una lucha de poder? Yo espero que no, pero hay que reconocer la realidad. Yo siempre he sido muy honesto con todo. La izquierda es muy cainita. La izquierda debería ver más la vida de Brian y tratar de resolver esos problemas que suele tener y que solemos tener entre nosotros. A veces queremos acentuar la diferencia en vez de acentuar lo que tenemos en común. Izquierda Unida en sí mismo es una coalición de partidos, donde hay más de 6 partidos distintos dentro de solo Izquierda Unida. Trabajamos en un mismo proyecto político, pero cada partido tiene su propia. Entre ellos está el PC, el Partido Comunista de España. Yo creo que lo importante es trabajar conjuntamente. Lógicamente, cuanto más simple sea la estructura, más fácil es trabajar, esto no lo niego. Pero hay gente que pretende salvaguardar su cultura política también dentro de ese espacio. Yo no tengo problema en que Podemos esté en un lado, nosotros estemos en otro, siempre y cuando haya que hablar de la verdad y cuando haya que actuar, actuemos juntos, porque si no, es que le estamos haciendo un favor a la derecha. Pero ¿usted en qué se diferencia de Pablo Iglesias políticamente? Digo, para que el espectador se haga una idea, ¿usted en qué se diferencia políticamente de Pablo Iglesias? Bueno, hay muchos elementos que pueden ser de naturaleza táctica. Por ejemplo, Podemos ha pedido entrar en el gobierno a Pedro Sánchez. Nosotros no creemos que eso sea una herramienta útil en este momento, porque creemos que el contexto es distinto, es un contexto difícil, que lo adecuado es estar en la oposición desde la izquierda, no comprometiéndonos con políticas que se puedan hacer de derechas, comprometiéndonos a empujar hacia la izquierda. Podemos ahí, por ejemplo, piensa de una forma diferente. Pero es verdad, y esto tienes toda la razón, en que las diferencias pueden resultar el 1%. Por eso estamos trabajando para unirnos. Pero es verdad que existen, aunque, insisto, la mayor parte de la gente en la calle que, digamos, no hila tan fino como los analistas que estamos aquí, nos verá probablemente muy similares. Es más, cuando le pregunto a la gente en qué nos diferenciamos, normalmente la gente me dice, este me cae mejor, este me cae peor, pero de política es difícil encontrar. Sí, que dirán que uno tiene coleta y otro no. Porque pues prácticamente por ahí van los tiros. La diferencia va por ahí. Uno ve Juego de Tronos y otro La Vida de Brian. Sí, o sea, que y otro juega al FIFA. Sí, a mí me ha parecido muy interesante de la entrevista que acabamos de escuchar, todo ese proceso casi personal, ¿no? De asumir el partido siendo tan joven, y me gustaría que me contestara de la manera más sincera posible. Hablabas de Julio Anguita, de Gerardo Iglesias, que son tus referentes. Me consta que mucha de la gente que se ha ido de Izquierda Unida
indudablemente yo creo que saldrá aquí el nombre de Moreno Brenes, lo hace porque le duele escuchar cuando hablas del régimen del 78. No sé si tú consideras que eso es una falta de respeto hacia esa gente que tú admiras, y me gustaría enlazar con algo actual. Decías que, por ejemplo, el año que viene van a votar los jóvenes del 2000, ¿no? Y que para ellos el 15M es ya algo casi antiguo. Sí. ¿A ti te parecería una falta de respeto que esos jóvenes del 2000 trataran el 15M como algo que no tuvo importancia, que sí la tuvo? Bueno, yo creo que hay que estar abierto a todo. Vamos a ver, hay una interpretación de la transición en la que puede haber discrepancias, y esa es la que yo creo que existe entre alguien como Pedro Moreno Brenes, que a nivel personal yo le tengo mucho afecto, aunque a nivel político pues todo el mundo es consciente de que discrepamos, más él públicamente que yo, pero desde luego discrepamos. Bueno, ¿le dijiste fascista? No, nunca, jamás. ¿Se fue por eso? No, eso no creo yo que haya sucedido en la vida, vamos, porque, entre otras cosas porque yo me tengo por una persona que, digamos, desde el respeto siempre discrepa y jamás utiliza... le llegaron entonces por seguro el tema que del régimen del seguro 78. que no fui yo, segurísimo, te lo puedo garantizar. Pero sí soy de los que piensa que esto es un régimen. Hay que tener presente que desde el punto de vista de la teoría política, régimen es cualquier sistema político. Por lo tanto, te podría admitir, en vez de hablar del régimen del 78, hablemos del sistema político del 78. Me vale igual. La única cuestión es entender que la democracia que hoy tenemos es una democracia construida gracias a hombres y mujeres que dieron todo prácticamente para poder conseguir estos derechos y libertades. Probablemente Pedro Moreno también es parte de eso. Gente que sufrió la represión, el autoritarismo, la cárcel o incluso el asesinato, como fue en la transición para mucha gente asesinada, entre ellos los abogados de Atocha. Y eso construyó la democracia. Sin ellas, sin esas personas, nuestro país sería hoy un país mucho peor. Y por lo tanto eso no se puede discutir desde mi punto de vista. Esto es una verdad como un templo. Lo que también tenemos que decir es que todo eso no fue suficiente para conseguir lo que ellos pretendían. Esa gente pretendía algo más, pretendía romper con la dictadura en muchos casos. Y desgraciadamente pues se consiguieron libertades, fuimos a un sistema de elecciones, pero el sistema económico fue el mismo, el poder económico siguió siendo el poder económico durante la democracia, hemos visto como muchos de los jueces siguieron siendo lo mismo, hemos visto muchas deficiencias de la transición que hoy el 15M, por ejemplo, las reclamaba, decía, esto hay que corregirlo, la memoria histórica, una serie de elementos que hoy están de actualidad, que yo creo que vienen del pasado. Bien, pues eso es algo que también se puede decir de forma paralela, y ahí es donde discrepamos probablemente con gente que considera que lo que se hizo en el 78 era lo mejor posible. Yo digo no fue lo mejor posible, seamos sinceros, fue lo que se podía hacer porque esa gente se enfrentó y el franquismo estaba muy fuerte y las fuerzas del régimen franquista estaban muy fuertes y tuvieron que ceder gracias al empuje de esa gente, a los que estamos eternamente agradecidos a aquellos que venimos después, pero desde luego no hagamos una simplificación y digamos que eso fue lo que se buscaba desde el principio, porque no es cierto. Esto es una discusión interesante desde el punto de vista ideológico, pero que tiene muchas repercusiones hoy en día. Hay algunos dirigentes que pertenecen a esto que se llamó tradición eurocomunista, que era la de Santiago Carrillo, por entendernos, que entre ellos estaría Pedro Moreno Brenes, que se sienten ofendidos cuando hacemos este tipo de interpretaciones. Yo no creo que... Yo creo que es el tono despectivo, Alberto. Bueno, no es la interpretación que es absolutamente correcta, es el tono despectivo. Yo dudo que yo haya tenido un tono despectivo, insisto, y lo vuelvo a subrayar. Cuando habláis del régimen, de que hay que luchar contra el régimen y hay que cambiar pero los pilares es precisamente eso. que, por ejemplo, estemos discutiendo aquí hoy. Pero es precisamente eso. El régimen del 78 es un régimen que, dentro de la legalidad y del respeto a la legalidad, pues promovía los desahucios de gente indefensa mientras salvaba a los bancos. Es el mismo sistema judicial que ha metido 3 años de prisión, aunque se haya escapado, a un rapero por hacer canciones. Es decir, es una forma de entender un sistema político que tiene fallas y que tienen que resolverse esas fallas. Si a la gente le molesta lo semántico, yo creo que en el fondo se está ocultando Alberto, algo. Que lo hablar semántico el régimen, es importante. pero el 78 que aprueba la Constitución, Claro. está pensando en el desahucio, en ese punto tan Sí. concreto, o en la ley Mordaza, me parece un poco ridículo, ¿eh? No, yo no lo creo, porque la propia Constitución tiene su propia deficiencia. En la Constitución se consiguieron... Y sus fortalezas. Por eso... Porque has dicho claro. que la Constitución, o con esta Pero Constitución, otra- se ha metido a un rapero en la cárcel. También se ha metido al yerno de un rey, al cuñado de un rey. En función, Sí, 5 años, y al rapero 3 por hacer una canción. Lo ha permitido, pero... Bueno, pero me lo ha vengo a metido un referir sistema que independiente como la justicia. La Constitución es que si nos ponemos a hace un discutir mes- eso, Relativamente independiente. Hace un mes ha permitido esa independiente. Constitución Por lo un menos hasta mecanismo de cambiar un gobierno.
Es decir, Sí, sí. el sistema Pero Antonio, si yo estoy de acuerdo funciona, en que la Constitución ha tiene permitido- elementos positivos, es más, hay elementos como el artículo 128 que dice toda la riqueza del país debería estar subordinada al interés general, que parecen subversivos, que parecen programa de Izquierda Unida y la gente no le hace caso, la gente me refiero a las élites económicas. Pero la Constitución trae avances y conquistas hechas por el movimiento obrero, por la gente que luchó en ese momento. Yo no estaba, o sea, pero sí nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, a los que debemos estas libertades. Pero el régimen franquista consiguió también mantener estratos de poder. El que se hizo de oro durante el franquismo, con grandes empresas, por ejemplo, Villar Mir, con su empresa de OHL, ese se hizo de oro durante el franquismo, sobre los represaliados del franquismo, sobre los republicanos, sobre todo eso. Después, cuando se aprobó la Constitución, siguió siendo el mismo multimillonario con la misma influencia sobre el sistema político. Eso son fallas, porque eso no pasa en ningún otro país. En ningún otro país te podrías encontrar una gestión de la memoria histórica como la que ocurre en nuestro país. Por lo tanto, ¿hay pros y contras? Por supuesto. Lo que decimos nosotros es el momento, 40 años más tarde, de resolver lo que no se pudo hacer hace 40 años porque estaba el ejército y te amenazaba con un golpe de Estado. Y por lo tanto yo no tengo nada que recriminar. Pero la fortaleza tiene tanto vigor la Constitución que es que se puede cambiar. Bueno, la Constitución precisamente se hace en su articulado, mira, sí se puede hacer. Bueno, lo que pasa es que hay que cambiarla una serie de mayorías, no es porque te gusta a ti o Pablo Iglesias, ¿entiendes? Bueno, hay que respetar un poco lo que votó el pueblo. Muchas veces se nos olvida eso. Imagino, ¿no?, que también, pues, estarás familiarizado con el derecho comparado. Las constituciones antifascistas, por ejemplo la de Italia, de 1948, se ha cambiado más de 30 veces. La Constitución del 78 se hizo precisamente desconfiando de la gente y se establecieron criterios de cambio de la Constitución que han permitido que solo se hayan cambiado 2 veces. Sí, pero también ha tenido España, siempre ha tenido unos gobiernos bastante más estables que los italianos. Claro. Por ejemplo. Es que Italia tenía un sistema proporcional. El sistema electoral de la Constitución del 78 está establecido precisamente... En derecho comparado, en la Constitución española está muy ligada a la italiana y a la alemana. Un licenciado en Derecho, un licenciado en Económica, no entrar en un debate, digo, por los espectadores, que no entremos en un bloqueo. No, yo quería preguntarle al señor Garzón, relativo de nuevo a esa confluencia en Andalucía con Podemos. Evidentemente, ahí están los datos, hay un 77% de apoyo de la militancia pues a esa confluencia de las dos formaciones políticas, pese a que la participación ha sido relativamente baja, como acabamos de escuchar antes a Rocío. Pero una cosa es la militancia y otra cosa es el electorado. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted que el electorado va a estar de acuerdo con esa confluencia de ambas formaciones políticas? El caso de Moreno Brenes, que le quería preguntar, que antes Ana ha sacado a colación en este debate, pues eso ha desmotivado a mucha gente que se ha sentido, pues no desmotivada, sino decepcionada. Yo creo que es la palabra. ¿Realmente le van a sacar ustedes, creo, a esa confluencia el rédito político que esperan? ¿Le importa a lo mejor más cuantitativamente el electorado en este momento que una marca que progresivamente en el tiempo pueda pasarle factura, esa alianza? Yo creo que sí es importante mantenerlo y por eso lo hemos defendido. Es más, la marca sigue. Es que Izquierda Unida no desaparece. Izquierda Unida está ahí, solo que en vez de estar sola está con más gente. Y lo hacemos para mejorar la vida de la gente. En realidad el principio es sencillo. ¿Hay gente que se molesta? Sí. Pedro Moreno Brenes puede ser una posibilidad, lo ponemos aquí de ejemplo, lógicamente, hay mucha más gente. Pero parece que asumen ustedes más cosas de la otra formación que de la propia y que tiende a desvanecerse, ¿no? No asumimos nada, de hecho nosotros seguimos pensando como pensábamos antes, yo sigo siendo comunista, yo sigo teniendo mi programa de máximos y lo que hago es tratar de conseguir rentabilizar mucho más, optimizar el sistema electoral. Creo que además es una necesidad. Lo que yo me planteo es, además ahora que voy a ser padre con un motivo personal, ¿no?, ¿qué España va a quedar aquí para dentro de 30 años? ¿Quién va a diseñar la España del futuro? ¿Lo va a hacer Albert Rivera y Rajoy o lo vamos a poder hacer entre otros y otras? Yo que apuesto por esa segunda opción, es legítima la que apuesto por la primera, pero a mí me parece terrorífica, yo que apuesto por la segunda creo que la mejor forma de conseguirlo es trabajando conjuntamente. Y creo que además se está consolidando. Nuestro país ha vivido un momento convulso terrible, clarísimamente descrito hace unos minutos. Y creo que, sin embargo, ya estamos consolidando. El Partido Socialista atacó a Podemos y nos atacó a nosotros de forma beligerante desde el principio. Yo creo que el Partido Socialista ya ha entendido, en España, que si quiere haber un gobierno de izquierdas en el futuro, necesita del concurso de Podemos y de Izquierda Unida también. A lo mejor no solo es suficiente con eso, pero nos va a necesitar. Podemos ha entendido
que para intentar ganar al Partido Socialista, para que haya un gobierno de izquierdas, más de izquierdas, necesita ir con nosotros. Y nuestra gente ha entendido que en el 2014 surgió un partido que irrumpió y nos quitó mucho electorado, cosa que a nadie le resulta agradable, pero hemos entendido que eso no era una moda, sino que eso se va a quedar allá ahí. Cuanto antes aceptemos que si hay un futuro de izquierdas en este país pasa por el entendimiento de estos tres polos como mínimo, más fácil nos vamos a poner de acuerdo. Hay gente que no compra esto todavía, que preferiría votar a Izquierda Unida sola aunque gobernara Rajoy y Albert Rivera. Vamos a intentar hacer pedagogía. Vamos a intentar hacer pedagogía. Vamos a ver, aquí tenemos un post de Moreno Brenes, precisamente hablando sobre la polémica, ¿no? No lo puedo leer muy bien, pero... no sé, es que no sabemos. ¿No? Bueno, digamos un poco la discrepancia de Moreno. Pero yo volviendo a ese joven de 13, 14, 16 años que está... ¿Por qué una persona tiene que afiliarse a Izquierda Unida y no a Podemos? Es decir, ¿qué valor diferencial aporta Izquierda Unida frente a Podemos? Bueno, hay una parte de bagaje histórico, cultural, político. Nosotros... Sí, pero ya hemos visto que a un chico, dicen los votantes del 2000, ven que el 15M es antiguo, ¿no? Es cierto. Para un joven o no tan joven, o sea, ¿cuál es el valor diferencial de Izquierda Unida? Porque lo que estamos hablando aquí, creo, es el riesgo latente que hay de, si me permite la expresión un poco exagerada, desaparición de Izquierda Unida, el riesgo, no digo la desaparición. Yo creo que ese riesgo existió, no lo puedo negar, y de hecho lo he tratado de explicar cuál fue mi perspectiva a la hora de afrontarlo. Yo quería evitar por todos los medios, y creo que lo conseguimos, una situación italiana. En Italia existía el PC, el Partido Comunista de Italia, llegó a recibir el 33% de los votos, y hoy en Italia no hay izquierda. O sea, hay un partido socialista que digamos que es como el Partido Democrático, el equivalente al Partido Socialista, que bueno, pues tiene ahí su espacio, pero lo que estamos viendo en Italia es el neofascismo. Yo quería evitar eso, donde no hubiera un país donde no hubiera izquierda, porque Podemos tiene una tradición política que no se referencia en nuestro pasado, no se referencia en esos hombres y mujeres que trajeron la democracia. Cada vez yo creo que más lo hace más, pero son una tradición política distinta. Yo creo que la persona joven, en general no va a haber grandes diferencias entre Podemos y Izquierda Unida, esto hay que admitirlo. Porque la persona joven, insisto, se está politizando con esta existencia ya predeterminada. Pero sí es posible que prefiera pues, el tipo de liderazgo que tenemos en Izquierda Unida, los mecanismos de democracia radical. Nosotros somos muy horizontales, muy horizontales, prácticamente asamblearios, somos un movimiento social y no un partido político clásico. Eso decía Podemos y ahora es muy vertical casi, ¿no? O sea... Es probable que sea una interpretación correcta, pero quizás... como son las personas las que deciden y son las que tienen su propia óptica, puedan llegar a esa conclusión y prefieran afiliarse a Izquierda Unida. Aunque vamos a un país, ahora mismo al menos, en el que la gente tiene de momento simpatías. La afiliación clásica está perdiendo peso, y no solo porque sean jóvenes frente a mayores, es que resulta que las afiliaciones clásicas, por ejemplo, cuando yo me afilié, hemos contado antes lo de la Bañera y la sede de Izquierda Unida, lo normal era reunirse por las tardes los viernes. Bien, resulta que en nuestro país, por la precariedad laboral que existe, hay gente que ya no tiene tiempo para poder ir por la tarde, porque está en merced a un trabajo ultra precario. Las formas de activarse políticamente son distintas, y esto es algo que el 15M fue un reflejo, un síntoma de otras formas de afiliarse. Yo lo que veo en la gente joven es que Izquierda Unida y Podemos les caemos bien. A lo mejor le puedo caer mejor yo que Pablo, o al revés, pero en general comparten cierta simpatía, porque comparten cierta simpatía por construir un futuro conjunto. Pero yo, lógicamente, trataría de convencerle de que se afilie a Izquierda Unida, porque me parece mejor instrumento que Podemos. ¿No cree, Alberto, que la gente de los más clásicos de Izquierda Unida pueden sentir que hubo un cierto desprecio de Podemos al principio, en la primera convocatoria, que prácticamente no hizo caso? En la segunda sí acudió a vosotros buscando ese 1 millón de votos que después no resultó muy importante a la hora de sumar diputados. ¿No crees que la gente eso es lo que valora y está dolida y que está yendo a un proceso de fusión por absorción? No lo creo. De hecho, porque lo que nosotros acordamos en los acuerdos, vamos, lo escribo yo también y lo firmo yo, y eso garantiza la autonomía de Izquierda Unida, la existencia de Izquierda Unida, sus propias formas de entender la política, incluso sus propias relaciones independientes, por ejemplo del PC ya nadie habla la gente de Izquierda Unida. Claro. El PC está ahí prácticamente abandonado. Pero y también, has dicho antes, eso viene de 1986. Ya, no una cosa nuevo. Muy interesante. ¿Es utópico pensar que se pueda revivir una especie de frente popular con el PSOE y vosotros con lista unitaria?
Yo lo veo muy difícil, pero desde luego lo que sí veo es lo que he descrito antes, que es un tipo de relaciones que se tienen que normalizar. No podemos estar pegándonos sistemáticamente porque el resultado va a ser que gobierne la derecha. Desde cada uno en su autonomía, incluso enfrentándonos electoralmente, al final habrá que entenderse. Sin embargo, por ejemplo, la semana pasada estaban por aquí Antonio Maillo y Teresa Rodríguez, le hacíamos una entrevista en el periódico, hablábamos con ellos y han cerrado la puerta totalmente a entrar en un gobierno, en el gobierno de la Junta, si fuera necesario para poder pactar para que hubiera un gobierno estable en Andalucía, en vez de que el Partido Socialista tuviera que pactar con el Ciudadanos o que hubiera una alternativa de Ciudadanos con el Partido Popular. Se niegan a entrar en el gobierno. Desde el gobierno es donde se hacen las políticas que pueden transformar. ¿Usted comparte esa postura de esa postura radical de no entrar en gobiernos? Ciudadanos empezó así y ha tenido que cambiar sus estatutos para poder entrar en gobierno porque sabe que es donde se cambian las cosas. Yo no sé si usted comparte esa apreciación. Bueno, es que ese tipo de decisiones se toman en contextos, no son abstractas. Es decir, yo he venido aquí a gobernar. Yo me presento en la política para gobernar y quiero llegar al gobierno y quiero cambiar el BOE, igual que creo que se cambia desde los aspectos culturales y otros aspectos y ámbitos adicionales. Pero el contexto concreto en el que hacen referencia Antonio Maillo y Teresa Rodríguez es que en Andalucía el Partido Socialista es el Partido Socialista de Susana Díaz. El Partido Socialista de Susana Díaz es el partido que permitió gobernar a Rajoy, que trabajó todo lo que podía hacer y más para echar a Pedro Sánchez para que gobernara Rajoy en este país. Y por lo tanto, desde una óptica Podemos de izquierdas... también permitió que no saliera Pedro Sánchez elegido presidente del gobierno en aquella primera votación, hubo que repetir elecciones. No, es decir, Podemos son sus socios, digo por recordarlo todo. No, y yo voté también en contra. Quiero decir, Podemos, pero por otro lado, nosotros Izquierda Unida, que tenemos 2 diputados, votamos en contra de Pedro Sánchez y Albert Rivera, no de Pedro Sánchez solo. Allí había 2 opciones. Pedro Sánchez podía elegir irse con Ciudadanos o podía elegir la fórmula de dejarse votar por nosotros, por Podemos y por los partidos independentistas. Esta fórmula es la que he usado 2 años después. Si lo hubiera hecho antes, si me hubiera hecho caso, por ejemplo, a mí, que me costó 80 días poner en la misma mesa a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, 80 días de que no se comunicaban, que me costó eso, que nos consiguió, lo recordaréis, era marzo de 2016, los sentamos y le dijimos, hay una fórmula. Deja de ir con Ciudadanos, que esa es la derecha, como él había dicho en campaña, y opta por una fórmula que tengas que hablar con los independentistas para que te voten. Luego tú ya veremos lo que hace. Dijo que no, que eso es impensable porque Susana Díaz no le dejaba. Entonces, ¿qué ha ocurrido 2 años más tarde? Que lo ha hecho. Hemos perdido 2 años que ha gobernado Rajoy porque Pedro Sánchez no nos quiso hacer caso. ¿Usted es partidario de hablar con el tema de los independentistas? ¿Usted es partidario de que haya un referéndum en Cataluña? ¿Solo en Cataluña? Yo creo que es necesario entender que España es plurinacional. Esto no es un deseo, esto es una realidad. Es decir, las nacionalidades son como sentimientos. Te sientes andaluz, te sientes español, te sientes catalán. Esto es una cuestión que no se puede demostrar, es una cuestión de sentimiento. Es lo que llamamos en sociología un constructo social. Es una invención, en cierta medida. Por eso yo no soy nacionalista. Yo creo que, ante todo, si hay pobres o hay ricos. Lo de las nacionalidades son elementos secundarios. Entonces creo que hay un problema que está sin resolver, que es cómo eso lo metemos dentro del mismo Estado. Y para mí la solución se llama República Federal, es decir, yo quiero a Cataluña dentro de España, para empezar, pero dentro de una España diversa, una España plural, una España republicana. Mi modelo es República Federal de España. Hay otra gente que son independentistas catalanes, no sé, el 30%, el 40%, no lo sabemos, son encuestas, son estimaciones, pero existe ese problema. Y por lo tanto hay que hablar. Es necesario. Los policías y los jueces no van a resolver el problema. Sí, por eso, pero es que sin esta reflexión previa es imposible. Yo siempre contesto, de verdad que yo soy una persona muy clara. Y por lo tanto creo que entre esos mecanismos de diálogo y negociación puede, incluso debe incluirse la posibilidad de un referéndum en Cataluña, como se hizo, por ejemplo, en Escocia, que salió que no, o como se hizo en Quebec, que salió que no. ¿Qué? Que votemos todos. Que voten los catalanes, igual que si en Andalucía se votara por la independencia de Andalucía, pues votaríamos los andaluces. Habría que cambiar la Constitución primero. Claro, por eso. Efectivamente, el problema de la Constitución, entre otras cosas, que uno de los artículos que el régimen franquista, digamos, garantizó fue pues esa visión de la unidad. El régimen franquista, Alberto, que votó el 80% de los sí, pero como recordaréis, no se votó, como recordaréis, sí, pero como recordaréis, no se votó solo el artículo número 2, que es una cosa absolutamente excepcional en todos los países desarrollados, que es
que el ejército garantiza la unidad de España. Eso no ocurre en ningún otro país. Eso fue una consigna literal del ejército en el espacio. Por supuesto que el PC votó la Constitución, igual que creo que yo incluso también lo hubiera votado perfectamente, porque se elegía entre democracia o dictadura, no entre república o democracia, no entre república o monarquía, el que ha llevado por a ejemplo. Puigdemont fuera, que eso ha sido en los tribunales. Pues es que tenéis tú, y particularmente tú tienes un poco de fijación con el ejército. Recuerdo la polémica de la Legión con los chiquillos del materno. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa con el ejército? Los militares son gente completamente normal. Hombre, por supuesto que sí. De hecho, nosotros tenemos muy buenas relaciones con muchos sectores del ejército, de la Guardia Civil, de la policía. Pero yo pienso en un Estado laico y desconectado de lo militar. Creo que es lo adecuado. Ojo, que alguien quiere ser, yo qué sé, cura o monja, o quiere ser profesor de religión en un instituto privado, adelante, si eso es una cuestión personal. Quiere ser policía, Guardia Civil, adelante. Lo que creo, o militar en el caso concreto, lo que creo es que las instituciones que son eminentemente públicas deben estar a salvo de la influencia de ese tipo de sectores, porque creo en un país en el que es aconfesional, no, laico, y en el que es España además no es un país laico, España es no, pero eso he dicho que creo, yo ya sé que es aconfesional. Otro de los fallos de la Constitución del 78 y del proceso de transición. Según tu bagaje. Yo creo que, Manolo, respecto a lo materno, yo es que creo en la libertad de los padres. Claro que sí. Que no tienes por qué imponerme un partido a un gobierno que no pueda entrar a cantar a los chavales que están enfermos. Pero permíteme que lo explique de una forma muy sencilla. En su libertad pueden creer que es un bien para su hijo. Pero esto es como, hay que respetar la libertad. Esto es como todo. Yo respeto la libertad absolutamente. No se puede cuestionar. No, por supuesto que sí. Lo único que estoy diciendo es que, igual que respeto la libertad de que alguien quiera que su hijo vaya a catequesis, pues creo que eso se hace en el ámbito privado, no en el ámbito público. Pues de la misma forma, los hospitales son espacios donde tienen que trabajar los profesionales de la sanidad. Y los colegios son lugares donde deben trabajar los profesionales de la educación. Punto. Todo lo demás es libre, pero está fuera del espacio público. Ojo, esto es lo que domina en Italia, en Francia, en Alemania y en todos los países que acabaron con el fascismo de forma directa. No dejan entrar a un hospital, por ejemplo. ¿Perdón? Es como si a los políticos dices, pues aquí no quiero un político en un hospital. Hombre, a soltar si estás enfermo podremos ir. Electoral. Si estamos enfermos podremos ir. Lo que no vamos a ir a hacer un meeting. ¿Tú te imaginas un meeting en un hospital? Si hay políticos visitando enfermos cuando hay accidentes. Oye, perdonadme un segundo, porque llevo 15 minutos intentando conectar con Rocío y no hay forma, así que, por favor, Rocío, que nos va a introducir un par de elementos más para que podamos seguir en el debate. Manuel, hablamos de Andalucía, donde la consulta de Izquierda Unida ha tenido mayor participación de cara a esa confluencia con Podemos, y hablamos de ese recorrido, de ese tour que está realizando la líder de Podemos en Andalucía y el líder de Izquierda Unida, Teresa Rodríguez, y Antonio Maillo por Andalucía, y que comenzó en Málaga para explicar esa alianza electoral de cara al cambio en Andalucía. Una confluencia en Andalucía que ha despertado voces discordantes entre ambos partidos, pero sobre todo de cara del Partido Naranja a nivel nacional y frente a Teresa Rodríguez. A pesar de ello, continúan ese tour por Andalucía, como decimos, y esta misma semana han asegurado ambos dirigentes que es un proceso andaluz y que persigue romper con la brecha de Andalucía frente a España y frente a Europa. Quería conocer si Alberto Garzón, cómo considera que sería esta confluencia en Andalucía y si esa unión entre Izquierda Unida y Podemos en la región desbancará al Partido Socialista a nivel regional. También quería hablar, y ahora me contesta la pregunta, sobre una noticia que hemos conocido en la tarde de hoy, es que la Audiencia Nacional, la Audiencia de Navarra, ha decretado libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los 5 miembros de La Manada, que recordemos están en prisión por una presunta agresión sexual, una presunta agresión grupal en los Sanfermines de 2016. Recordemos que miles de personas salieron a las calles, ese movimiento violeta, porque los acusaron de abuso sexual y no de violación. No sé qué opina también al respecto Alberto Garzón. Bueno, sobre esta segunda pregunta, desde luego, pues me quedo consternado, porque es algo terrible y terrorífico que después de haber visto todo lo que ha sucedido, de haber quedado claro todas las deficiencias que hay en el sistema judicial con respecto a la educación en cuestiones feministas, de género, con respecto a cómo debe ser tratada jurídicamente una violación, finalmente estas 5 personas pues tengan esta ventaja,
que es esa sentencia de dejarlos en libertad en estas condiciones. Yo creo que es uno de los ejemplos de lo que hay que corregir también en el ámbito del sistema judicial y que pertenece al ámbito, pues insisto, de cómo debe cambiar también la educación de los propios jueces. Recordemos aquel voto particular en el que prácticamente decía que la víctima de la violación disfrutó de esa violación grupal. Cuando un juez acreditado para eso hace ese tipo de comentarios, hay que reflexionar sobre los problemas que tenemos judiciales en este país. ¿Tiene algún apunte sobre el mismo? Yo quería hacerle una pregunta, ya que estamos hombre, claro, en Málaga, que usted es malagueño. Quería preguntarle qué le parecería a usted en esa confluencia que va a ir unida y que todavía queda por perfilar, los partidos, las organizaciones que van a conformarla. Si le gustaría a usted que Eduardo Zorrilla, al cual, por cierto, las encuestas que se suelen hacer les dan una muy buena valoración, fuera el candidato de esa confluencia a la alcaldía de Málaga en las elecciones de 2019. Si usted va a hablar también con la gente de Podemos para poner este nombre encima de la mesa. Hombre, yo creo que sin duda alguna es un candidato magnífico. Al final lo van a tener que decidir entre las organizaciones locales de Podemos, de Izquierda Unida, lo que haya de mecanismo de democracia interna, pero desde luego Eduardo es un candidato magnífico. Yo creo que lo de las encuestas lo refleja muy bien, porque sobre todo no solo es un candidato magnífico en términos políticos, porque comparte, a mi juicio, un proyecto deseable, sino que es muy trabajador y es muy buena persona. Yo creo que son dos atributos que a veces no se tienen en consideración, pero que son fundamentales. Y yo creo que eso sería magnífico. Ahora sí, yo creo que lo importante es que sean las organizaciones las que decidan cómo se eligen las candidaturas, aunque para mí lo importante es elegir primero el programa y qué es lo que se quiere hacer en la ciudad de Málaga. Alberto, ahí lo lógico sería que fuera Podemos quizás, ¿no? Porque ahora mismo tiene mayor representación. Yo quisiera hacer una pregunta muy concreta de mí. ¿Qué le parecería a Alberto Montero como candidato de esa confluencia? Bueno, ahora mismo, vamos, no me lo imagino porque creo que no se ha hecho público ningún deseo de él de serlo. Ahora mismo está en el Congreso, yo trabajo con él en la Comisión de Investigación de la Crisis, por ejemplo, y él es también una persona muy trabajadora, además la conozco desde antes de que estuviera en Podemos. Es más, la conozco de haber hecho mítines de Izquierda Unida antes de la existencia de Podemos. Le tengo mucho aprecio y creo que es un gran candidato también, pero es la primera noticia que tengo de que él... No, vamos, que eso es política ficción. Pues... Yo le hago una pregunta como que... Perfecto, pues ahí se mantiene. Ya que estamos hablando de democracia interna, del tema de candidatos y demás, es cierto que todo este proceso de elección de candidatos, de presentarse varios, es más típico de la izquierda. Estamos acostumbrados hasta ahora a que se lleve a cabo en partidos de izquierdas. Ahora nos ha sorprendido el Partido Popular con tantos candidatos en los últimos días, no sé si en las últimas horas incluso se habrá sumado alguno más a la lista que teníamos. Y es verdad que desde las propias formaciones que tienen varios candidatos, esto siempre se vende con eso, con democracia interna, participación de la militancia, un papel activo, y desde otras formaciones se ha criticado pues división, crisis, y bueno, ahora el Partido Popular se suma también a esta tendencia que yo creo sinceramente que era necesaria, pero no sé qué valoración política hace usted de lo que está ocurriendo en el Partido Popular, si es que realmente se quieren sumar a esa democratización de las bases de su militancia, o es que tienen una crisis interna a raíz de la salida de Rajoy. Yo creo que ambas cosas son compatibles. Tiene una crisis interna y, por otro lado, yo creo que hay un mecanismo que avanza en la democracia interna del Partido Popular. Desde luego es una democracia un poco más limitada, porque son dos fases, la segunda no son los militantes los que votan, pero bueno, en cualquier caso es un gran avance en la línea de lo que hacen todos los partidos de derecha en Europa. Es decir, esto es que era una normalidad en nuestro país, insisto, como tantas otras cosas en el ámbito de la derecha comparado con el resto de Europa, pero es positivo. Yo nunca voy a criticar esto como algo de disensión. Pues claro que hay que disentir, si es que sería absurdo pensar que en el Partido Popular piensen todos igual, como es absurdo pensar que en Izquierda Unida pensamos todos igual. Es más, creo que sería nocivo. ¿Pero no cree que esas discrepancias el electorado las percibe como división y le puede pasar factura? Hay riesgos, hay riesgos. Esto es una cuestión de cultura política. En nuestro país no estamos acostumbrados a esto. Ojo, ni en la izquierda tampoco, que también es relativamente nuevo el fenómeno. En el mundo anglosajón, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido, esto es muy habitual. Incluso te puedes encontrar, como le pasó a Hillary Clinton, pues peleando con Obama en unas primarias internas. Fue muy conflictivo, fue muy bestia realmente el conflicto, pero en cuanto terminaron, todos haciendo piña. Lógicamente, pues eso tiene sus costes, pero la gente lo normaliza. En España es que, como no estamos acostumbrados, pues creemos que es una lucha a muerte. Y no es a muerte, es que en un partido político hay diferentes enfoques. Hay que contrapesarlos, ver quién tiene la mayoría y, lógicamente, pues respetarlos si uno sigue siendo miembro del mismo partido.
creo que tarde o temprano nos iremos acostumbrando a esta idea y veremos muy normal que dos personas que se pelean mucho en primarias al día siguiente estén Habría juntas que preguntárselo contra a Susana Díaz y Pedro Sánchez, ¿no? Pero ¿usted cree que va a haber adelanto electoral en Andalucía, como creen algunos? Yo creo que sí, pero al final Susana Díaz ha tenido una práctica política muy bonapartista, muy cesarista, es decir, con una verticalidad muy grande, decisiones muy importantes al final casi parecen improvisadas por ella misma, entonces siempre está ahí el elemento de contingencia de lo inesperado. No sabemos realmente lo que va a hacer, pero creo que se escuchan rumores, al menos en el Congreso de Diputados, de gente susanista de Andalucía que apunta a que podría haber elecciones en noviembre. ¿Y no lo sabemos. ¿Ve usted similitudes entre la condena, la sentencia, ¿no? La sentencia del caso Gürtel y lo que ha pasado en el Congreso, sentencia del caso ERE y lo que podría pasar en el Parlamento de Andalucía? ¿Ve alguna similitud? Creo que son dos fenómenos distintos, es decir, y no hablo de la magnitud económica, pero sí que ambos pertenecen al ámbito de la usurpación de dinero público, y eso es lo grave. Y por lo tanto, para mí, pertenecen a la misma categoría. Tanto los EREs de Andalucía como la Gürtel son elementos cuyos actores son unos delincuentes, por decirlo de alguna forma. Y da igual que sean del PSOE, del PP o de lo que sea. Y por lo tanto, a partir de ahí es donde uno ya puede empezar a detallar. El problema adicional de la Gürtel es que ni siquiera es un caso limitado a un territorio, sino que tenía muchos territorios, muchos cómplices y sobre todo una estructura clientelar, también en los EREs de Andalucía, por cierto, pero una estructura clientelar muy desarrollada que implicaba empresas privadas muy grandes y muy importantes. Porque lo que se está poniendo en relieve en la Gürtel, lo que dejó claro la sentencia, es que había una caja B del PP desde el 89 al 2008 en la que se generaba un dinero que no pasaba por las transparencias necesarias legales, y que lo que había era una trama en la que grandes empresas privadas pues tenían acceso a concursos públicos de los que se beneficiaban y casualmente, aunque eso nunca se pudo demostrar que hubiera un vínculo, pero sí se demostró que casualmente esas grandes empresas donaban ilegalmente dinero al Partido Popular. Hombre, yo creo que hay una relación directa, en el juicio no se demostró, pero porque no había pruebas, pero lo que demuestra eso es que la putrefacción que había en torno a la Gürtel y al caso del Partido Popular no era solo de los del Partido Popular, sino de las grandes empresas de este país que han estado mandando realmente sin presentarse a las elecciones. Pero, insisto, ¿cree que los EREs pueden condicionar el adelanto o no, la fecha? Yo creo porque que en los EREs también había muchas empresas. Es que uno de los... Sí, pero no tan grandes. Es que estamos hablando de las grandes empresas constructoras de este país que son las que han mandado. Es que había muchas empresas que gestionan miles y miles de millones de euros dentro de la Gürtel. Pero entiendo la pregunta y además la comparto. Y es el miedo que creo que tiene el Partido Socialista en Andalucía y es el miedo que tiene el Partido Popular. Ha salido la primera sentencia de la Gürtel. Faltan más de determinadas piezas separadas, faltan la operación de papeles de Bárcenas, que empieza ahora el juicio en otoño, la prueba de ordenadores de Bárcenas. En todos esos somos nosotros acusación popular y por lo tanto sabemos bien cuáles son los ritmos. Le queda un calvario al Partido Popular de conocimiento de sentencias y también falta los del Partido Socialista en Andalucía que se vayan esclareciendo, y yo creo que muchos de estos actores saben que cuando sale una sentencia pública y todo el mundo empieza a saber lo que haya pasado, aunque haya pasado hace 10 años, puede tener efecto. Yo creo que sí tiene que ver con las elecciones anticipadas. A mí, lo siento, no puedo evitar hacer una pequeña reflexión y después una pregunta. Me llama la atención la vehemencia con la que da validez a la sentencia de Gürtel, la que viene de Loere, y con la tibieza que trata el tema de las manadas, que digo yo que los jueces son los mismos para cada sentencia, y en este país afortunadamente, me gusta insistir por recordarlo, hay separación de poderes y bueno, hay jueces, hay juezas, y yo creo que están todos educados en lo mismo. Esa era una reflexión que quería dejar ahí. Después, volviendo un poco al tema de lo local, me gustaría preguntarle, ¿no cree que compensaría volver a intentar esa confluencia de toda la izquierda? En las elecciones pasadas sí que hubo un movimiento que fue Ganemos Málaga, que después salió mal porque quedó dividido entre Málaga Ahora y Málaga para la Gente. ¿No cree que merecería la pena volver a intentar ese tipo de confluencia o ya vosotros estáis más alineados con las tesis de Alberto, de Juanjo Espinosa? La conexión es total con Eduardo en el ayuntamiento, con Eduardo Zorrilla. Bueno, en primer lugar, sobre la reflexión, pues muy breve, ¿no? Yo creo que hay que cuestionar las sentencias judiciales, entre otras cosas, porque para eso están... Entonces todas, ¿no? Están todas vale. Las que nos parezcan mal y por eso las cuestionamos, por supuesto que sí. Es más,
el rapero Valtonyc, que es el que hizo las canciones criticando a los Borbones, diciendo que eran unos ladrones, que creo que es un hecho histórico confirmado y constatado por la realidad, entró en la cárcel con una sentencia que le culpaba a 3 años y que fue dictada por 2 jueces, Concepción Espejel y Enrique López. Había otro tercer juez. Estas 2 personas que acabo de citar fueron nombradas jueces en el Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular y fueron recusadas en el caso de la Gürtel por simpatías con el Partido Popular. Es decir, eso de la independencia es un animal mitológico extraordinario, pero en los casos concretos, cuando uno lo va analizando, se encuentra con este tipo de cuestiones. Y es legítimo criticarlas, igual que entiendo que otros critiquen otras que a mí me parecen bien. Pero bueno, en todo caso, la segunda pregunta, estoy de acuerdo. Creo que cuanta más gente participe, mejor. Siempre en torno a un programa. La confluencia es una herramienta, es una estrategia. No vas a confluir con el PP. Lógicamente no tiene sentido. Incluso no. Pero se les ve muy lejos en la política municipal, que nosotros estamos bastante cerca de ella. Estáis en la antípoda Málaga ahora y Málaga para la gente con el concejal no adscrito. No sé si habría alguna manera de acercar para conseguir sumar, ¿no? Yo no sé exactamente, en primer lugar, a quién representan cada uno, porque una cosa son los concejales y otra cosa es el espacio sociológico que se representa, que es lo que verdaderamente ha de importarnos. La política no solo son los líderes, aunque importen, sino lo que representamos. Y creo que habría que hacer un esfuerzo para sumar en la medida de lo posible. Efectivamente, se presentaron 2 candidaturas y ahora te encuentras con 3 espacios, aunque uno sea el concejal no adscrito. Creo que hay que hacer un esfuerzo. De hecho, el acuerdo marco que hemos firmado con Podemos trata de hacer eso, de llegar a un acuerdo con Podemos, pero de base. A partir de ahí, desplegarlo para incorporar a mucha otra gente. Porque hay realidades, sobre todo en las grandes ciudades, como es Málaga, pero también como es Madrid, como es Barcelona, en la que hay otro tipo de actores que no son ni Podemos ni Izquierda Unida, sino que son otras cosas distintas y hay que sumarlos. Sería un error entender que la confluencia solo puede ser Podemos e Izquierda Unida. Creo que sería un error. Ahora, eso hay que trabajar y en Málaga pues hay realidades que solo existen en Málaga. En Cádiz hay otras, en Sevilla hay otras. Bueno, yo cuanto más grande mejor. ¿Sería posible darle instrucciones? Bueno, instrucciones suena muy mal. Sí. O invitar a Eduardo Zorrilla a que empezara esa... Yo estoy convencido de que Eduardo lo sabe, el acuerdo, lo comparte y trabajará para intentarlo. Insisto, intentarlo no significa garantía de éxito, pero desde luego somos conscientes de que nuestra apuesta por la unidad, nuestra apuesta por trabajar conjuntamente es extensible a todos aquellos que compartan el programa. Por eso decía, con el PP no, con Ciudadanos no, incluso con el Partido Socialista no, porque no comparte nuestro programa. Pero si se comparte por otros actores, creo que sería absurdo y además contraproducente presentarnos separados. Pero yo creo que históricamente Izquierda Unida ha demostrado además que cuando ha tenido oportunidad de gobernar, yo no sé si ahora con tu liderazgo es diferente, ha gobernado. Sí, pero por supuesto. Es que, por eso decía yo lo del contexto. Antes que no queríais entrar en el gobierno con el Partido Socialista, ¿no? Pero por eso decía lo del contexto. Había entrado al menos un par de veces en la Junta de Andalucía. Pero insisto, y por eso decía lo del contexto, y cuando ganó Antonio Romero al Partido Socialista aquí, queríamos gobernar. Sí. Lo que ocurre que... Se quedó en alcalde moral. Es decir, nuestra pretensión, y para eso estamos en política, es gobernar. Y eso con todos los líderes de Izquierda Unida. La única cuestión es el contexto, porque los contextos cambian, los actores cambian, y también con quién y en qué programa. Porque gobernar por gobernar, de nuevo os digo lo mismo, se podría gobernar con el PP, pero no tiene sentido. Hay que tener un programa y hay que tener un contexto. Y en ese sentido, yo soy más de la tradición de programa. Es decir, yo voy a gobernar. Si el partido que va a ser mi aliado se compromete a hacer esto, adelante, tiramos hacia adelante. Pero si el partido que potencialmente es aliado resulta que quiere hacer cosas que yo considero lesivas para las familias trabajadoras, pues no voy a gobernar con ellos. Lo que Javier creo que quería plantearle era que en eso dice usted de los contextos, si el contexto que se da en Málaga en mayo de 2019, cuando se celebren las elecciones, es un contexto en el que una suma del Partido Socialista, de Ciudadanos y de la confluencia que se presente, que aglutine a la izquierda que usted representa, pudiera desbancar al Partido Popular después de 24 años al frente del Ayuntamiento de Málaga, ¿usted respaldaría en ese contexto para que hubiera una alternancia en el Ayuntamiento de Málaga? ¿Usted respaldaría ese? Es un futurible muy hipotético porque entre otras cosas... Hay encuestas que dan esas posibilidades ya. Primero habría que preguntarle, por ejemplo, a Ciudadanos si va a pactar con el PP o preferiría explorar esa segunda opción. ¿Y cuál es el orden? Porque a lo mejor somos nosotros los primeros y Ciudadanos no quiere apoyarnos a nosotros. Quiero decir que al final son futuribles en los que yo sí te puedo decir voy a hacer todo lo posible para que no gobierne la derecha, ni el PP ni Ciudadanos.
Y el PSOE, si gobierna en algún momento... Usted nunca se alinearía con Ciudadanos en ningún estrato, si ni a nivel nacional, ni a nivel autonómico, ni a nivel local. Si lo que quieres es aprobar un programa de derechas, nunca. Si lo que quieres es aprobar un programa en el que podamos ponernos de acuerdo, podríamos explorarlo, aunque mi sensación es que no van por esa línea. Bueno, yo como se ha referido... ¿Última pregunta ya? Sí, en un par de ocasiones se ha referido, ha dicho en la entrevista que usted ha venido a gobernar. Quería introducir, sé que vamos mal de tiempo, pero bueno, lo más brevemente posible, señor Garzón, otro de los grandes temas, el de la descentralización, si llega finalmente a gobernar. Se habla mucho de este asunto. ¿Cree que el Estado debe asumir nuevamente algunas de las competencias que ha transferido a comunidades, diputaciones, ayuntamientos? ¿Debería seguir produciéndose esa descentralización? Yo aspiro a que en nuestro país, tarde o temprano, lo que implica un cambio constitucional, vivamos en una república federal. Y por lo tanto creo que hay que replantearse las competencias para dar más competencias efectivas, no solo de gestión, sino también con capacidad impositiva a las comunidades autónomas, lo que hoy son las comunidades autónomas. Por eso me ha decepcionado mucho lo que ha dicho Pedro Sánchez, que ha negado la posibilidad de llegar a un acuerdo de financiación autonómica. Me parece terrible, porque encima ha sugerido que se hará bilateralmente. Incluso en su respuesta al grupo mixto les dijo de forma especial y particular con Valencia. Y a mí eso me parece terrible, porque creo que no podemos aspirar a construir un país en el que los problemas de financiación territorial se resuelven reuniéndote con cada uno de los presidentes y viendo a ver qué se negocia. Eso es terrible. Hay que garantizar que los derechos son iguales para todos los ciudadanos de este país. Y eso se puede hacer descentralizando. Lo que ocurre es que para eso tienes que hacerlo de forma integral. Esto añade un elemento adicional. María Jesús Montero, cuando era consejera de Andalucía, firmó un acuerdo con nosotros y con Podemos de un proyecto para que hubiera un acuerdo de financiación autonómica total en España. Y ahora que ha pasado un mes, y ahora que es ministra, pues está asumiendo las tesis de Pedro Sánchez de que parece ser de que ni siquiera lo va a intentar, porque yo entiendo que es difícil, pero si no lo intenta siquiera, pues ahí hay un problema. Ojalá lo encontremos. ¿Cuánto tiempo le da usted a la legislatura actual del Gobierno central? No lo sé, pero me parece que sería interesante que llegara a completarse, porque hay opciones y hay márgenes, aunque sean estrechos. Pero parece que gobierna, o sea, a Podemos y a Izquierda Unida y al resto de sus socios, parece que por ahora no cuenta mucho en las decisiones del Gobierno, ¿no? Por ejemplo, la financiación autonómica. Es que de momento no ha gobernado, quiero decir, hay que tenerlo en presente. Ha hecho gestos que yo creo que son necesarios y muy importantes, pero son gestos. Hay que legislar, hay que aprobar leyes, hay que hacer cosas que yo creo que son más sustanciales. Las políticas de gestos, insisto, son muy importantes, pero al final lo que hay que cambiar son las causas originales de los problemas, y eso se hace legislando, y todavía no ha legislado. Parece ser que vamos a tener un decreto mañana sobre televisión española. Es la primera actividad legislativa que podríamos encontrarnos. Todavía está arrancando, pero creo que hay margen para hacer muchas cosas que permitan recuperar el tiempo perdido del que hablábamos antes y recuperar muchas cosas que el PP nos había arrebatado. Por eso, si dura hasta el 2020, creo que hay opciones. Cuanto más podamos hacer, eso sí, entendamos que el Partido Socialista tiene 84 escaños y que todos los demás partidos que apoyamos al Partido Socialista somos más que los 84 escaños del Partido Socialista, y que, por lo tanto, si esta tarea se puede hacer, no es solo por el Partido Socialista. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Creemos que hemos conocido un poquito más al coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Sabemos un poco más de sus ideas y de su programa, y lo despedimos hasta una próxima cita, claro que sí, en la Alameda, que esperamos que vuelva, y gracias a todos vosotros también por participar. Muchísimas gracias. Volvemos en unos segundos, seguimos en nuestro paseo con la Alameda, despedimos, como digo, a Alberto Garzón y le damos la bienvenida en unos minutos a nuestro nuevo invitado. Muchas gracias.